Saludos amigas y amigos, agradecemos por preferirnos el trabajo informativo que realizamos desde Corapi Digital TV. En el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas se han realizado varias actividades por parte de las organizaciones sociales de nuestro país. Especialmente han solicitado a la Asamblea Nacional se ratifique la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, considerando que los 27 derechos son una herramienta importante para fortalecer el trabajo, la organización social. Sobre el tema vamos a dialogar con Dilmo Párraga, presidente de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador Corape. Muchas gracias por el espacio. Bueno, estamos para responder pues las preguntas que ustedes nos realicen sobre los derechos campesinos, que estos fueron dictados por las Naciones Unidas. Un poco para poner en contexto sobre la realidad de los campesinos en nuestro país, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué problemas se enfrentan en el quehacer cotidiano? Bueno, en la historia realmente de nuestro país, el sector campesino ha sido un sector bastante marginado, el sector campesino en su totalidad, en la globalidad, es decir, todo lo que tiene que ver todos quienes trabajamos en la zona rural, tanto las nacionalidades y pueblo y el sector campesino, realmente no ha habido las condiciones por ningún gobierno que realmente hayan atendido que le dé condiciones al sector campesino. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan en la actualidad? Bueno, aquí también es importante resaltar, de acuerdo a la región y el territorio donde están ubicados la población campesina especialmente. Bueno, nosotros, la organización que forma parte de la Coordinadora Nacional Campesina y a la vez que es la Coordinadora Latina de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina a nivel del mundo, nuestra organización de base es UPOCAN en Manabí, es parte de la organización nacional que estamos ubicados en Manabí, pero que el resto de organizaciones están en el resto del país, tanto afrodescendiente como organizaciones indígenas campesinas. Estamos en todo el territorio. Y hablando de la zona en la costa, en Manabí, el pescador artesanal, por el momento, bueno, se están pasando varias dificultades, realmente que hay bastante dificultades en el campo, porque la atención, si bien es cierto, de otros gobiernos no ha habido poca atención, actualmente casi es que no hay ninguna atención, no a los presupuestos que deberían de estar para reactivar lo que tiene que ver la agricultura, pues ha sido realmente, podemos decir, pulverizada por el gobierno actual. ¿Existe alguna política que garantiza y resguarda la riqueza cultural, social, organizativa, económica que tienen los campesinos, o qué tipo de atención reciben desde el Estado? Bueno, los programas están, no se ejecutan. Y nosotros, en el momento, durante toda esta lucha que hemos tenido en la historia de nuestro país y también con nuestras organizaciones, y por eso se da justamente para ir que con mucho más fuerza, con mucha más legalidad, es que después de 15 años de una lucha continua de los movimientos sociales a nivel de Latinoamérica y el mundo, la ONU, las Naciones Unidas, reconoce el derecho de los campesinos dictado el 17 de octubre del 2018. Imagínense usted, nuestro país es un país firmante de esa declaratoria, pero que desde el 2018 no ha sido ejecutada, no ha sido publicada en nuestro país. Y eso nos lleva a nosotros, a la Asamblea, que ratifique. Eso fue lo que hicimos el día de ayer, el día martes, que ratifique los derechos campesinos y de otras personas que viven en la zona rural. Eso tenemos que seguir avanzando. Ese es un punto que a favor, donde se aprueba con 103 votos en la Asamblea, para luego pasar a la Corte, que esto se haya
más que un reconocimiento del gobierno, realmente se cumpla por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, cantonales y las juntas parroquiales. O sea, que se ejecute realmente el derecho del campesino a la salud, a la educación, a la vialidad, o sea, todo, la seguridad. Entonces, todos estos derechos están consagrados dentro de los 27 derechos que fueron consagrados ya prácticamente por las Naciones Unidas. Justamente refiriendo a los 27 derechos campesinos que son fundamentales para la actividad y en este caso el quehacer organizativo, social y político, económico de los campesinos. En ese aspecto, ¿cuáles son los más fundamentales en estos momentos para enfrentar la realidad? Como usted ha manifestado, que se necesita que las entidades, tanto a nivel parroquial, local, provincial y nacional, garanticen y ojalá fluyan también los recursos económicos para que los derechos no solamente estén en papel, sino más bien lleguen de manera práctica a los territorios. Exacto, ese es un punto muy importante que nosotros los dirigentes siempre estamos, por eso más de los tiempos en conjunto con los compañeros indígenas estamos en las calles haciendo que se cumplan nuestros derechos. Esperamos que nosotros ir avanzando, por eso decía, una vez que la Asamblea Nacional ratifica lo pronunciado por las Naciones Unidas, luego pasaremos a la Corte para que estos derechos no solamente queden en papeles, porque si de papeles se trata, pues tenemos un montón de derechos, pero que no se cumplen. Entonces, para que se ejecuten, está dentro de todos estos derechos que también está parte de la Constitución del Ecuador, donde nos garantiza el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, al crédito, pero que sin embargo estos derechos no se reflejan. Entonces es una fuerza más que nos permita a nosotros avanzar y que el Estado como tal ponga los presupuestos necesarios para que dar mejores condiciones al sector campesino. ¿Cuál fue el compromiso de la Asamblea Nacional referente a la ratificación de la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos? Bueno, la Asamblea, pues según un pedido que hicimos, bueno, fuimos uno de los que estuvimos interviniendo, donde pedimos a la Asamblea que en estos momentos, como está la situación política en el país, nosotros como sector campesino necesitamos que se unan todos, sin bandera política, que tiene que dar un apoyo total al sector campesino, porque es el que ha demostrado con, con mínimas condiciones que tenemos, dar a alimentar al pueblo con más del 70% de la alimentación que se da. Somos los campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, o sea, los que estamos produciendo la tierra, es los que producimos alimentos con las condiciones que tenemos. Entonces, la Asamblea se ratifica de que ellos van a hacer proyectos de leyes que favorezcan al sector campesino. Y nosotros decimos, bueno, pero que se ejecuten. Eso es lo que realmente es lo que llevamos adelante en esta lucha del día a día, es que se ejecuten los programas que se van transformando en papeles, pero que estos a la vez lleguen a realidad al territorio. Lo que usted acaba de mencionar es importante resaltar y quiero consultarles cuál es el aporte fundamental de los campesinos que generan en cada uno de los territorios locales. Mencionabas las actividades agrícolas, pesqueras, artesanales, que muchas de las veces no están siendo atendidos con políticas. A veces existen pequeños programas, ayudas, pero son quizá momentáneos, no como políticas que van a fortalecer la economía, la actividad local de los campesinos. Mire, cuando no hay estabilidad en un gobierno y no hay un presupuesto claro desde el gobierno nacional y no hay política de Estado que se cumplan, llegue el ministro que llegue. ¿Qué pasa? Que cuando hay debilidad en un gobierno, desestabilización totalmente de un gobierno que no tiene rumbo, cada cierto tiempo cambia un ministro y cada ministro viene con una idea diferente. Y eso no se avanza, eso más bien se retrocede. Es lo que está pasando ahora. Cada ministro que llega puede tener la mejor intención, pero está un momento y ese se va. Y si no hay un programa, no hay programas claros, claro que se ejecuten en una línea de decir vamos con una agenda
de 20, de 15 años, realmente para trabajar en el campo, dar la tierra que necesitan los campesinos, parar la mano de las empresas que están en este momento, algunos sectores ya dándose los ejecutes, sin embargo, por el mismo Estado ecuatoriano, a las pequeñas fincas de nuestros compañeros. Entonces, compañeros campesinos que más bien se le tiene que ratificar el derecho a la tierra y más bien se le está enjuiciando. Entonces, todas estas cosas están dentro de los 27 derechos colectivos que no podemos ser sacados de nuestra tierra. El Estado no nos puede enjuiciar con nuestras tierras. Entonces, eso está pasando ahora en varias partes del país y eso nosotros necesitamos que el Estado pare la mano. En cuanto a lo que tiene que ver una ruta clara en el sistema de agricultura, no existe. La agricultura ecuatoriana total existe porque nosotros, campesinos, campesinas, y como dije, indígenas y afroecuatorianos, pescador artesanal, hacemos con nuestro propio recurso, con lo poco que tenemos, avanzamos. Y por ahí es bueno que de vez en cuando, de todas maneras, algo se prestan, pero que tiene que ser mucho más. El apoyo al sector campesino tiene que ser mucho más fluido. Eso nosotros necesitamos para avanzar y que no solamente va a haber estabilidad en el campo, sino que depende muchísimo la ciudad de la producción que hay en el campo. Y eso tienen que entender todos los funcionarios y en este caso, bueno, la asamblea, esos son los compromisos que ellos han adquirido en este momento. Realmente casi todos los asambleístas que estuvieron presentes dieron el voto favorable con cuatro asambleístas que todavía no sabemos cuáles fue los que, no, yo personalmente no tengo saber quiénes fueron los que se estuvieron, pero los otros no estaban. Realmente ese es otro punto que hay que conversar posteriormente sobre el trabajo de la asamblea, qué es lo que está haciendo. Y usted mencionaba también la autogestión, el autofinanciamiento para sostener la producción agrícola, pecuaria, artesanal, pesquera, principalmente en la zona de la región costa de nuestro país, está en las manos de los campesinos. Y obviamente luego de la pandemia de COVID-19, muchos han tenido que resurgir, inclusive sostener en esos momentos críticos, y aún así no han sido atendidos con políticas claras desde el Estado, desde los ministerios correspondientes. Con todo este aspecto, ¿qué es lo que ustedes esperan o qué otras acciones están pensando realizar para exigir atención desde las autoridades locales y nacionales? Bueno, nosotros esperamos que tal vez haya un giro por el bien del país, pero por lo que vemos el panorama se ve bastante nubloso, no le vemos salida a este gobierno realmente, se vienen días difíciles para el país, pero que nosotros, el sector campesino, continuamos produciendo, continuamos trabajando y hay una preocupación con el tema de seguridad. Realmente los compañeros pescadores artesanales han perdido ya cientos de motores en sus pequeñas embarcaciones que tienen para hacer la pesca artesanal y no hay seguridad. No hay seguridad en esos sectores y tampoco en el campo, porque antes, bueno, se decía que en las grandes ciudades era el tema de delincuencia, de inseguridad. Ahora no, esto se propagó como una plaga. Entonces esas cosas hay que mirarlas con mucha seriedad, con mucha atención desde las autoridades nacionales. Eso hay que ponerle, y locales también hay que poner mucha atención. Efectivamente, eso es lo que se espera de todos los sectores y de la ciudadanía en general. Agradecemos la participación de Dilmo Párraga, quien ha mencionado sobre la situación en la que desenvuelven los campesinos y el ejercicio de sus derechos, la misma que el Estado debe garantizar. Hasta la próxima ocasión, estimado Dilmo. Muchas gracias por el espacio. Nosotros como sector campesino, sector productivo, vamos a seguir produciendo en las condiciones que tenemos, pero que es nuestra historia, nuestra lucha por la tierra, por la semilla, por el agua. Entonces vamos a estar siempre ahí permanentemente en una lucha continua por nuestros derechos de los gobiernos que vengan. Vamos a estar ahí. Vamos a resistir. Gracias a ustedes.